Muy buen día, mi nombre es Guillermo Galleguillos y le voy a trabajar el primer módulo de taller de matemáticas. Primero que todo, bueno, vamos a ir a compartir primero lo que es el material que está en el aula de la institución y les voy primero que todo a mostrar cuáles serían las temáticas que vamos a tratar en este primer módulo. Bueno, tenemos ahí los números naturales, que sería la primera unidad, los primeros contenidos, y luego vamos a ver los números enteros. En los números naturales, obviamente, vamos a conocer un poquito de lo que ya ustedes han conocido ya por largo tiempo en matemáticas, donde indudablemente vamos a pasar por los conjuntos numéricos de su creación hasta, en este caso, los números enteros y sus aplicaciones correspondientes. ¿Qué son los números naturales? Es lo primero que nos asalta la duda, porque tenemos varios elementos que de repente, de una u otra manera, están como casi reñidos entre ellos. Porque hablamos del conjunto de los números naturales y también después nos enseñaron el conjunto de los números cardinales, ¿ya? La diferencia fundamental entre ellos es nuestro cero, ¿ya? La ausencia de algo. Entonces, lo primero, el conjunto de los números naturales se denota por n y nosotros lo conocimos a partir del 1 en adelante. El primer número natural, nos dijeron, es el 1 y la progresión sigue de forma aritmética sumando 1 a cada nuevo valor. Por esta característica, los números naturales son ideales para contar y enumerar. Y por eso que desde muy pequeño nosotros partimos justamente con el conjunto de los números naturales sin incluir el cero, por un tema de cómo tú muestras el tema de la ausencia de algo. Porque todo esto se trabaja a través de material concreto, en que los niños cuentan distintas cosas. Cuentan pelotitas, cuentan su edad, en fin, siempre lo que hacen es contar y siempre tiene esto algo muy concreto que esté cercano a ello, ¿ya? Hay que tener en cuenta que el ordenamiento progresivo de la serie de números naturales es infinito. ¿Cuáles son las características de los números naturales? Siguen un orden creciente, claramente. La cantidad de números naturales que existe entre dos números naturales es finita. O sea, nosotros lo podemos contar. Es como que nosotros dijéramos, por ejemplo, entre el 3 y el 6. ¿Cuántos números hay? El 4, el 5, bueno, y el 6. No hay más números entre medio. ¿Ya? Y en eso nosotros tenemos que tener claridad, porque en matemática a nosotros muchas veces se nos confunden las cosas cuando decimos, los números naturales, el 3,5. No, los números naturales son números que no tienen decimales. ¿Ok? Exactamente. Entonces, siempre existe un número natural mayor, porque la serie es infinita. En eso no tenemos duda de ningún tipo. Entre un número natural y el siguiente en su serie no existe ningún número natural. O sea, entre el 3 y el 4 no hay ningún número. Y así sucesivamente. Bueno, posteriormente después, ¿no es cierto?, parten los números cardinales y nos adicionan o nos agregan el cero. La verdad, las cosas que desde el punto de vista formal de lo que es toda la teoría numérica no se puede construir sin la presencia del cero, ¿no? Porque de ahí justamente es donde parten, a través de los axiomas de Peano, que es el matemático que dio y creó la teoría numérica, que basado justamente en 5 axiomas que crea toda la teoría numérica, ¿ya? Números primos. Nos van a servir, vamos a recordar temas súper puntuales que nos sirven justamente para lo que viene a continuación. Primero, los números primos. Es un número natural que tiene solo dos divisores o factores, el 1 y el mismo número. Es decir, primo, aquel número que se puede dividir por 1 y por el mismo número, ¿ya? El primer número primo es el 2 y hay 25 números entre el 1 y el 100. Uno podría pensar de repente que hay números que no debieran ser primos. Eso, por ejemplo, el 3 será primo, sí. ¿Por qué número se puede dividir? Por 3 y por 1. El 5 también.
¿Cuántos números hay entre el 1 y el 100? Ahí los tenemos. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, etc. Si nosotros, por ejemplo, tomamos, no sé, algún número de ellos que no esté ahí, por ejemplo, el 12. ¿Por qué el número 12 no es un número primo? Porque el 12 se puede dividir, bueno, por 1 y por 12, pero además por 3 y también por 4. ¿Ya? Esa es la gran diferencia que existe. Veamos un ejemplo sencillo. Como dijimos, el 2 es primo porque puede dividirse por 1 y por 2 respectivamente. Ahora, ¿por qué el 4 no es un número primo? Bueno, porque nosotros lo podemos dividir, aparte del 1 y del 4, también lo podemos dividir por 2. Los números que no son primos se denominan números compuestos. Y son los que tienen más de 2 divisores y son la mayoría, o los más frecuentes. Múltiplos de un número natural. Bueno, es bastante sencillo, ¿no es verdad? Los múltiplos de un número natural son los que se obtienen al multiplicar dicho número por todos los números naturales, salvo el cero. Ya aquí ya tenemos incorporado el cero. Puesto que hay infinitos naturales, un número tiene infinitos múltiplos. Ejemplo, los múltiplos del 3 son 3, 6, 9, 12, etc. Nosotros podríamos seguir todo el día obteniendo múltiplos de 3. Para saber si un número es múltiplo de otro, simplemente debe hacer la división y comprobar que el cociente es un número natural y el resto de la división es 0. O sea, tiene que ser una división exacta. Divisores de un número natural. Los divisores de un número natural son los números naturales que lo pueden dividir, resultando de cociente otro número natural y de resto 0. Ser divisor es lo recíproco a ser múltiplo. Por ejemplo, el número 7 es divisor de 364. También se dice que el número 364 es divisible por 7 o entre 7, ya que al dividir 364 entre 7 y el resto es 0. Para saber si un número es divisor de otro, solo tienes que hacer la división y comprobar si el resto es 0. Es la única condición. Ejemplo, ¿cuáles son los divisores del 15? Bueno, sabemos que es el 1 y el 15, pero además también tenemos que se pueden dividir en forma exacta por 5 y por 3. Mínimo común múltiplo. Inmediatamente algunos dicen, vamos a tener que aprender a sumar fracciones. La verdad, las cosas que vamos a sumar fracciones en otro clase que les voy a dejar grabada, pero en realidad el mínimo común múltiplo no sirve para eso. O sea, es una manera de poder hacerlo indudablemente, pero para eso nosotros vamos a usar la calculadora. El número múltiplo o el mínimo común múltiplo de varios números, A, B, C, cualesquiera, es el número más pequeño que es múltiplo de todos esos números, sin considerar el cero, por supuesto. Se escribe MSM de los números que aparecen a continuación. Una de las formas de que nosotros lo podemos obtener es sacando los múltiplos de ellos. Por ejemplo, ¿cuál será el MCM de 12 y 30? Sacamos los múltiplos de 12 y los múltiplos de 30 y vemos cuándo se intersectan. Nosotros tenemos ahí que se intersectan en el 60, también en el 120. Pero ojo, el número lo dice, es el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el número que coincide para ambos y es el mínimo? Ese es el 60. Por lo tanto, nosotros decimos que el mínimo común múltiplo entre 12 y 30 es 60. Determinar el MCM de 16 y 20. Vamos a hacer un ejemplo y lo vamos a trabajar de la otra forma que también ustedes lo conocieron cuando estaban en la enseñanza básica. Y hacían una tablita, que sin duda al escribir la tablita ya muchos se recordaron de viejas clases que seguramente ustedes han tenido y más de alguna anécdota también por ahí. En este caso nosotros tomamos los dos números, los colocamos en esa tablita y el procedimiento dice que tenemos que determinar un número primo que divida los dos términos. Obviamente esa división tiene que ser exacta. Recordemos que los números primos son los números divisibles por 1 y por sí mismos.
Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 11, etc. Tiene que hacerse con números primos. Y uno parte por el número primo más pequeño, porque el número primo más pequeño dividirá ese número en mayor cantidad. ¿Ya? El 2, porque ambos, nosotros el 16 y el 20, lo podemos dividir por 2. ¿Es necesario que divida los dos números? La idea es que sí, porque de esa manera nosotros justamente vamos paulatinamente determinando cuál es el mínimo. Tomamos el 16, lo vamos a dividir por 2, y el resultado que nos da, que es 8, lo colocamos debajito del 16. Luego, tomamos el 20, también lo dividimos por 2, que nos da 10, y ese resultado lo colocamos debajo. Luego, determinamos un número primo, otra vez que divida los dos términos. Indudablemente nos damos cuenta que sigue siendo el 2. Tomamos el 8, lo dividimos por 2, el resultado nos da 4, queda debajo del 8. Tomamos el 10, lo dividimos por 2, el resultado me da 5, lo colocamos debajo del 10. Y aquí cuando llegamos en este momento, nos damos cuenta que no hay un número primo que divida los dos términos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos uno de ellos y lo dividimos. Por ejemplo, el 5. El 5, la única, como es un número primo, solamente se puede dividir por 1 y por 5, por lo tanto vamos a dividir por 5. Tomamos el 4, porque tenemos que hacer la división en ambos. 4 dividido en 5 no se divide en forma exacta. Por lo tanto, lo que se hacía era bajar el número que estaba ahí precediendo, que era el 4. Obviamente tomamos el 5, lo dividimos por 5 y el resultado nos da 1 y queda debajo del 5. Pero aquí ocurre algo más. Cuando se llega a la unidad, hasta ahí se cierra lo que es la división, porque seguir dividiendo por 1 no tiene sentido. Pero nos queda el 4. Entonces se mantiene el último término, se divide, en este caso por el mismo 4, el resultado nos va a dar 1 y también se cierra, en este caso, la progresión de la división. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Bueno, tomamos todos los números que estaban ahí, el 2, el 5 y el 4. Estos números multiplicados me van a dar 80 y ese es nuestro mínimo común múltiplo. Pero también hay otro que se llama el máximo común divisor, MCD. El máximo común divisor de dos o más números enteros es el mayor número natural que es divisor de todos ellos. Por ejemplo, vamos a determinar de la misma manera y el mismo par de números, pero ahora lo que vamos a sacar es el máximo común divisor entre ambos. La manera es hacerla, una de ellas es de la misma forma. Lo podemos hacer con los divisores o lo podemos hacer con la tablita. Hay una diferencia, por eso se la hago junto a las tablitas para que vean la diferencia que existe en obtener el MCM y el MCD que vamos a hacer en este caso. Determinar lo mismo, el número primo que divide los dos términos. Ya nosotros sabemos, tomamos el 2, lo vamos a dividir por el 16, ahí vamos a obtener 8, y el 8 es el número que colocamos debajo del 16. Luego vamos a tomar el 20, lo dividimos por 2, nos da 10, hasta ahí vamos exactamente igual. Nuevamente determinamos un número primo que divida los dos términos. El 2. El 8 divide en 2, nos da 4, luego el 10, lo dividimos por 2, nos va a dar 5, y el 5 queda acá. Atención, aquí viene la gran diferencia, porque no hay un número primo que divida los dos términos. Bueno, nos vimos enfrentados a la misma situación en el ejercicio anterior, pero a diferencia del ejercicio anterior, cuando llegamos aquí y estamos en el máximo común divisor, llegamos a esa situación, se acaba la operación. Por lo tanto, el máximo común divisor que vamos a tener para estos dos números viene a ser la multiplicación del 2 por 2, o sea, el 4. ¿Ok? Vamos a colocar un ejemplo y lo vamos a resolver de la otra manera. Tenemos un patio de 108 metros por 96 metros.
La idea, digamos, es ver una aplicación directamente de lo que es el MCD. Vamos a colocarnos en la situación. Esa es la situación que existe. 108 metros por un lado, 96 por el otro lado en el patio. Y lo que queremos saber es cuál es la dimensión de la cerámica si no se quiere romper ninguna. Entonces, una forma para resolver el problema es calcular el máximo común divisor entre 96 y 18. Podemos hacerlo obteniendo, al igual que la vez anterior, con la tablita, o lo podemos hacer con la descomposición de factores que tiene cada uno de los números. Nosotros nos damos cuenta que la descomposición de cada uno de ellos nos lleva hasta la siguiente situación. El 96 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Y el 108 es 2 por 2 por 3 por 3 por 3. ¿Qué cosa hay en común en los divisores de estos números? Tendríamos lo común, sería 2, 2, 3 con 2, 2, 3. No estarían ni el 3, 3 que está acá, ni los primeros 3, 2 que están por acá. Por lo tanto, la multiplicación de eso nos da el máximo común divisor, que sería 12. Por lo tanto, la cerámica o pavimento que nosotros vamos a hacer va a tener 12 metros por 12 metros. Una aplicación del mínimo común múltiplo. Los buses a San Antonio, puerto principal, salen del terminal cada 24 minutos. Los buses a Viña del Mar cada 20 minutos. Y los buses a Valparaíso cada 10 minutos. Si a las 8 horas, estamos hablando en la mañana, ¿no es cierto?, salen 3 buses a esos destinos de la quinta región, ¿en cuántos minutos más volverán a coincidir en su salida? Buen punto, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la condición o lo que debe ocurrir acá? Que todas las unidades que en este caso tiene, que estamos hablando del tiempo, 24 minutos, 20 minutos, 10 minutos, tienen que estar en la misma unidad de tiempo en este caso. O sea, deben estar todos en minutos o todos en hora. Y si alguno de ellos estuviera mezclado de esa manera, tenemos que todos dejarlos en la misma unidad de medida. Calculamos el mínimo común múltiplo, lo hacemos con la tablita en este caso, ya bastante más rápido, vamos dividiendo cada uno de ellos, ¿no es verdad? Y al final llegamos a eso. Por lo tanto, nuestro mínimo común múltiplo es 120. ¿Qué unidades de medida estábamos usando arriba? Minutos. Por lo tanto, lo que nosotros acabamos de obtener son minutos. 120 minutos que para nosotros obviamente nos damos cuenta que eso equivale a 2 horas. O sea, si los los 3 buses salieron a las 8 en conjunto, esto se va a volver a repetir 2 horas después, o sea, a las 10 de la mañana, donde nuevamente los 3 buses van a salir a la misma hora. Y también podríamos inferir, ¿no es cierto?, que sucesivamente cada 2 horas esto va a estar ocurriendo mientras exista de una u otra manera salida de estos buses. Vamos a los números enteros. Para describir las alturas, y aquí ya cuando nosotros hablamos de los números enteros, empieza una ampliación del conjunto de los números naturales, ¿no es verdad? Porque los números enteros están compuestos tanto por los números positivos como los números negativos, más el cero, por supuesto. Vamos viendo algunas consideraciones, algunos ejemplos de cómo se trabaja esto. Para describir las alturas, se suele utilizar como referente el nivel del mar. Nosotros hablamos todo sobre el nivel del mar. Así podemos decir que la ciudad de Calama está a 2.260 metros sobre el nivel del mar. San Antonio o toda la costa, digamos de Arica a Punta Arenas, todo eso está a nivel del mar porque está justamente al lado del mar. ¿Ya? ¿A cuánto nivel nosotros estamos sobre el nivel del mar o bajo el nivel del mar aquí en Santiago? Buena pregunta, se los dejo de tarea. Utilizando los números enteros, nosotros diríamos que
la ciudad de Calama, está a más 2.260 metros. O sea, está sobre el nivel del mar y se utiliza para todo lo que esté sobre el nivel del mar el positivo. Y por ende, cuando nosotros estamos que bajo el nivel del mar, o sea, estamos en la parte submarina, como por ejemplo ahí si estamos haciendo pesca submarina y encontramos un pez a 20 metros bajo el mar, entonces vamos a decir que estamos a menos 20 metros de nivel del mar. Donde el signo menos nos va a indicar esa situación. Entonces tenemos positivo en la altura, negativo en la profundidad del mar. Por tanto, los números enteros nos permiten describir otras muchas realidades de nuestro mundo. Por ejemplo, la temperatura. Tenemos nosotros en nuestro país temperatura sobre el cero o bajo el cero, depende en la localidad en la cual nos encontremos. La fluctuación de la bolsa, ¿no es cierto?, que nos viene ocasionando más de algún inconveniente, principalmente el tema de las acciones a nivel de la AFP, que nos ha tenido bien complicado a todos. Los años, bueno, el antes y después de Cristo, ¿no es verdad?, desde mucho tiempo. El estado de nuestra cuenta bancaria, de repente, ¿no es cierto?, sufre nuestra cuenta bancaria y tenemos un saldo negativo, o sea, se habla de un saldo negativo. ¿Por qué? Porque estamos debiendo plata en vez de tener superávit o estar positivo. El temible IPC, el índice del precio del consumidor, que nos tiene bastante complicado también en esta época. Hay IPC positivo y también IPC negativo. ¿Ya? La verdad las cosas que uno dice, o sea, debiéramos tener un IPC negativo, sería mejor. La verdad las cosas es que tampoco es bueno. ¿Ya? La idea es tener IPC o un manejo de lo que es el índice que sea muy poco durante el transcurso del año, digamos, y eso habla de una economía que está estable. El crecimiento demográfico, que tanto nos preocupó o nos complicó, digamos, durante las eras del 70, 80, ya que decíamos que la Tierra se iba a llenar de gente en la medida que estuviera, digamos, con esa explosión demográfica de crecimiento que existía. La verdad, las cosas que hoy día es bastante moderado y en algunos lugares, la verdad, las cosas que la tasa también es negativa. Perdón. Bueno, muchos más, ¿no es verdad? Podemos tener muchos ejemplos de distintas situaciones respecto a lo que es. Bueno, ahí nosotros tenemos nuestra conocidísima, ¿no es verdad?, recta numérica, que está formado por todos los números sin cifra decimal. Ojo, en los números enteros todavía estamos hablando de enteros, pues se llaman enteros, no hay decimales. Es decir, los números naturales, su inverso aditivo y el neutro aditivo, que en este caso es el cero. Ahí vamos a conocer las propiedades en detalle. Operaciones elementales o algunas operaciones elementales. La adición, la multiplicación, por ejemplo, algo trivial, la ley de los signos que existían antiguamente, bueno, todavía existen, la verdad, ¿no? Pero la verdad las cosas que nosotros para eso, si necesitamos hacer una resta, una multiplicación, una suma, a nosotros nuestros centros laborales no nos van a saber si, o sea, no nos van a evaluar si, ¿sabe qué? Menos 142 más 92, inmediatamente dijimos 50 o menos 50 resultados. La verdad las cosas que no. Para eso usted usa su calculadora y lo que le van a pedir justamente es eso, que sea segura la información que usted esté generando o esté trabajando. Elemento neutro, que es necesario para las operatorias, ¿no es verdad? El 0, como lo conocemos para la adición, y el 1 para la multiplicación, independiente que sean signos positivos o signos negativos. Y pasamos al elemento inverso. En la adición, bueno, es bastante más sencillo, que número sumado o restado, según sea el caso, nos da el elemento neutro. Hasta llegar a la generalización ahí, como aparece que si yo tengo un número A, o sea, cualquiera, su, en este caso, inverso o elemento inverso, va a ser el mismo número pero con signo contrario. En la multiplicación se nos complejiza la cosa cuando yo digo 4 multiplicado por ¿cuánto me da 1?
Nosotros sabemos que matemáticamente es por un cuarto, pero la verdad de las cosas, ¿cuál es nuestro problema? Que el un cuarto no pertenece al conjunto, por lo tanto no es un número entero. Entonces nosotros decimos que en la multiplicación para los números enteros no existe elemento inverso. Vamos a un problema de aplicación, ¿no es cierto?, de nuestros números o de nuestros conjuntos numéricos y en este caso específicamente los números enteros. Dice que Raúl tiene una deuda de 975.400 en su tarjeta de crédito bancaria. El primer mes abona 174.300, pero una emergencia lo obliga a ocupar nuevamente su tarjeta por un monto de 220.000 pesos. ¿Cuál es la nueva deuda de Raúl? Entonces, primero, aquí hay algunos elementos que nosotros debemos entender primero antes de poder resolver el problema. La deuda de tarjeta de crédito, que son 975.400, debe llamarnos la atención de que se representa como menos 975.400, porque es una deuda, es un dinero que yo no tengo. ¿Vamos? Abonó a la deuda, o sea, usted pagó, tomó su plata y pagó 174.300. Eso desde el momento que usted lo hace, para el tema bancario, eso significa positivo. Pero tuvo una emergencia, ¿no es cierto? 220.000 pesos que tuvo que gastar. O sea, menos 220.000 pesos. Luego podemos resolver, tengo todas las cantidades ahí, el menos 975.400 más 174.300 menos los 220.000 pesos, lo que resulta menos 1.021.100. Esa es la operatoria matemática. Ahora, ¿cómo lo llevamos eso a la realidad, a cómo funciona efectivamente en el banco? Nos va a decir que Raúl tiene una deuda de 1.021.100. Nótese que ahí no va el signo, sino que la deuda es esa cantidad. Otro dice ahí que Pedro deja una herencia de 63.580.000 pesos. La mitad de la herencia le corresponde a su mujer y lo restante, en parte iguales, para sus 11 hijos. ¿Cuánto recibe cada heredero? Vamos a tomar operaciones bastante sencillas, ¿no es cierto? Vamos a tomar los 63.580.000 pesos, vamos a sacar lo que le corresponde a la señora primero, o sea, vamos a dividir por 2 y obtenemos 31.790.000 para la señora. Y los otros 31.790.000 los vamos a dividir en 11 para obtener los 2.890.000 pesos que le corresponde a cada uno de los hijos que tenía este caballero llamado Pedro. Operaciones combinadas. Ojo con las operaciones combinadas. Muchas veces nosotros caíamos en esa tentación cuando nos colocaban distintas operatorias y resolvíamos de acuerdo a la conveniencia que nosotros veíamos. Pero aquí en matemáticas las cosas están súper establecidas. Las operaciones combinadas o mixtas son operaciones compuestas por varias operaciones, sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. En estas operaciones, la multiplicación y la división tienen prioridad sobre la suma y la resta. Los paréntesis pueden utilizarse para cambiar esta jerarquía. Es decir, primero lo que debemos resolver siempre es el paréntesis, eso casi todo lo tenemos muy asumido. Después, multiplicación y división. Y por último, suma y resta. Ahora, en la medida que nosotros avanzamos en contenidos, en lo que es el área matemática, se van intercalando operaciones nuevas que vamos a tener y habitualmente van quedando entre medio entre el paréntesis y la multiplicación y división. Por lo tanto, esas operaciones van bajando, por algo se le llaman operaciones elementales. Pero estamos en estas 4 operaciones, ese es el orden que se debe resolver. Cuando hay 2 o más operaciones de una misma jerarquía, se resuelven de izquierda a derecha. Entonces, bueno, ¿por qué de izquierda a derecha? Entonces, empezamos con problemas. Bueno, porque nosotros leemos de izquierda a derecha. Mire, les pongo un ejemplo. Tengo esa situación. El menos 15 dividido por menos 3 por 5. Lo podemos resolver de esa manera o lo podemos resolver de esta otra manera. Como, por ejemplo, yo si lo hago en la primera parte, tomé el menos 15, lo dividí por menos 3. Eso me da 5. Si eso lo multiplico por 5, me da 25. Sería una manera de resolverlo.
Acá la otra uno dice, no, mejor hacer el menos 3 por el 15, por el 5, perdón. Ahí me da menos 15, divido el menos 15, lo divido por menos 15 y eso me da 1. ¿Cuál de los resultados está bien? Esa es la correcta y esta está incorrecta, claramente. Por lo tanto, no da lo mismo que yo haga una operatoria primero u otra operatoria después, ¿ya? Tiene que ser de acuerdo a la jerarquía. En este caso, tiene que ser así. Por eso les coloqué un ejemplo en la cual, si lo hacía de distinta manera, porque algunos dicen, no, si de cualquier manera no da el mismo resultado. Ahí hay una expresión claramente que nos dice que no da lo mismo. Ahora, uno dice, oiga, pero si esto yo lo llevo y lo hago en la calculadora, ¿la calculadora sabe eso? Por supuesto que sí, todas. Aquí quedan unos ejercicios, ¿no es verdad? Distintas operaciones para que usted los pueda resolver a través de su calculadora. Otros ejercicios más en la cual estamos trabajando ahí con distintos tipos de situaciones. Y obviamente al final de la guía aparece todo lo que signifique los resultados para que usted los pueda evaluar. Vamos a entrar a la segunda parte, eh, digamos dentro de la misma clase, pero vamos a entrar a lo que es el otro sistema al otro conjunto numérico que son los números racionales, más conocido por Q, y que en el fondo para nosotros son sencillamente las fracciones. Son aquellos que se pueden escribir con una razón. Toda racional expresa una o varias partes iguales de la unidad. Además, en toda fracción existen dos términos, que sabemos que uno se llama numerador y el otro denominador. Formalmente Q se define de esa manera. Tomamos A y B, tales que A pertenece a Z y B también pertenece a Z, pero, ojo, no puede ser 0. B pertenece a Z menos el 0. O sea, no hay un denominador o no podemos colocar en el denominador el 0. Porque si lo colocamos, no es que eso sea 0, no, eso no está determinado, o sea, eso es indeterminado. Numerador indica el número de partes iguales que se consideran del entero. Eso es lo que dice el numerador. El denominador indica el número de partes iguales en que se divide el entero. Las fracciones ayudan a representar cantidades más pequeñas que la unidad. Por ejemplo, la mitad, la cuarta parte, etc. El típico ejemplo de la pizza, ¿no es verdad? Ahí tenemos un medio, uno de 2 y el otro 1 de 4. En la primera dividimos la pizza en 2 y estamos tomando ahí 1 de 2. En la otra la dividimos en 4 y estamos tomando 1 de 4. No olvides que el denominador debe ser distinto de 0. Todo número entero puede ser escrito como un número racional y no todo número racional puede ser escrito como un número entero. Ahí nosotros tenemos una representación de los conjuntos de cuando partimos, ¿no es cierto?, con los números naturales, luego le agregamos los enteros y ahora estamos en las fracciones, le agregamos los Q. Y hay aquí una razón que es súper importante de recordar, que los números naturales es un subconjunto propio de los enteros y los enteros a su vez es un subconjunto propio de Q. Las fracciones son números racionales que tienen la forma A es a B, donde A y B son números enteros y B no puede ser 0, como ya lo hemos manifestado. Operaciones elementales, lo mismo que vimos anteriormente, pero ahora con las fracciones. Un medio más 2/3 son 7/6. O sea, tenemos suma, tenemos subtracción, multiplicación,
Está la ley de los signos, pero para eso tenemos la calculadora. Tenemos elemento neutro, en la adición sigue siendo el 0, y en la multiplicación sigue siendo el 1 el elemento neutro. ¿Qué pasa con los inversos en esta vez? Yo digo 3/4, ¿cuánto debo sumarle para que me dé 0? Bueno, está el menos 3/4, donde en el fondo es el mismo número con signo contrario. ¿Qué sucede con la multiplicación? Aquí sí tenemos elemento inverso, ya que es el mismo número, pero nosotros transponemos el numerador con el denominador. Vamos a un ejemplo. Si un curso está compuesto por 25 hombres y 15 mujeres, entonces, ¿cuál es la fracción que representa la cantidad de hombres que hay en el curso? Entonces, hay algunas cosas, algunos elementos que nosotros no nos damos cuenta que nos están entregando. Por ejemplo, la cantidad de hombres son 25, la cantidad de mujeres son 15. Pero aquí nosotros estamos hablando de un curso. El total de alumnos del curso son 40, que es sencillamente la suma de los hombres con las mujeres. ¿Qué se busca? Una fracción que represente la relación entre cantidad de hombres y el total del curso. Cantidad de hombres versus total del curso. Son 25 sobre 40, al simplificarnos nos da 5/8. ¿Qué sucede si yo hago la misma pregunta, pero en vez de los hombres pregunto cuál es la fracción que representa la cantidad de mujeres que hay en el curso? Los datos son los mismos, el total del curso son los mismos, pero la pregunta es distinta. Aquí preguntamos por la cantidad de mujeres y el total del curso. La cantidad de mujeres son 15, el total del curso son 40. O sea, tenemos ahí que equivale a 3/8. Suma o resta de fracciones con distinto denominador. Lo primero que hay que hacer es buscar un denominador común a todas ellas. Luego sustituir las fracciones originales por fracciones equivalentes en este denominador común. Por ejemplo, tenemos ahí 2/5 más 3/4. Yo lo amplifico a todos a un denominador común y llego a 23 sobre 20. Lo mismo sucede en el segundo ejemplo, en la cual yo transformo los 3 enteros 1/2 en 7/2 y el 1/3 que lo transformo en 4/3. Ahí busco un denominador común que sería el sexto para poder sumar el numerador y dejar el 6 como denominador común. Para realizar un cálculo más preciso podemos utilizar una calculadora científica. Se puede usar para eso la tecla ABC. A continuación una muestra de esta tecla en una calculadora, la más típica, la FX82, la FX350, que son las típicas que a nosotros nos enseñaron en el colegio. Ahí le estoy indicando donde está la tecla correspondiente que se utiliza para las fracciones. En el primer caso, basta que nosotros digamos 2 ABC 5, tal cual, 2, presionamos la tecla ABC 5 más 3 ABC 4, y eso nos da igual a 23 sobre 20 avos. Para el segundo ejemplo, vamos a hacer 3 ABC1, ABC2 para escribir los 3 enteros 1/2. Y un entero ABC1, ABC3, luego presionamos el igual y nos da los 29 sextos de inmediato. O sea, es bastante sencillo y rápido utilizar la calculadora. Ejemplo. Dice, los 2/5 de los ingresos de una comunidad de vecinos se utilizarán para combustible. 1/8 se van a destinar para electricidad y 1 sobre 12 para mantenimiento del edificio. ¿Qué fracción de los ingresos de la comunidad se han utilizado? Entonces, ojo, ¿qué es lo que es para nosotros los ingresos de la comunidad? Eso es el entero, eso es el todo para nosotros. Y aunque uno parezca que está hablando cosas extrañas, eso está representando el 1. El 1 en matemáticas se expresa como el todo. ¿Ah? Por lo tanto, cuando hablamos de los 2/5 de los ingresos, estamos hablando 2/5 de una cierta parte. Entonces, nosotros tenemos que 2/5, que son, en este caso, lo van a usar en combustible, 1/8 en electricidad y 1/12 en mantenimiento. Entonces, ¿qué fracción de los ingresos de la comunidad se han utilizado? Esto sumo los tres elementos y nos va a dar 73 sobre 120, que sería la fracción que estaríamos utilizando en los gastos de la comunidad.
Multiplicación de fracciones. Obviamente para esto, ¿no es cierto?, cuando multiplicamos fracciones, lo hacemos numerador con numerador, denominador con denominador. Con la calculadora, sencillamente lo hacemos a través de nuestra mágica tecla del ABC, ¿no es cierto? 2ABC3 por 5ABC7 y tenemos lista la multiplicación correspondiente. Un segundo ejemplo dice, Pedro vende los 3/7 de un terreno de 2.800 metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados vendió Pedro? Entonces, los 2.800 viene a ser el todo. Entonces, aquí hay algunas palabras que nosotros es importante que entendamos cuando trabajamos en matemáticas. Siempre cuando hablamos de un D, es algo de, estamos hablando en matemática, el D, es esa palabrita tan pequeña que aparece ahí, el D, en matemática es multiplicación. Por lo tanto, nosotros decimos 3/7 de los 2.800, o sea, estamos diciéndole 3/7 por 2.800, que serían los 1.200 metros, que en este caso corresponde a lo que vende Pedro en este caso. O sea, Pedro vendió 1.200 metros cuadrados de terreno. División de fracciones. La misma situación, es una operatoria distinta. Nosotros antiguamente, nosotros dábamos vuelta el segundo elemento y después multiplicábamos. Sencillamente con la calculadora, en vez de multiplicar, le decimos dividir y vamos a obtener el resultado más rápidamente y bastante más confiable. Un ejemplo de esto, dice una piscina contiene 1.200 litros de agua cuando está llena hasta un cuarto de su capacidad. ¿Cuál es la capacidad total de la piscina? Tomamos los 1.200, los dividimos en este caso por un cuarto y obtenemos 4.800. O sea, la piscina tiene una capacidad total de 4.800 litros. En una automotora hay 5 cuatrimotos y algunas motos. Las cuatrimotos son las que tienen 4 ruedas, ¿no es verdad? En total hay 40 ruedas. ¿Qué parte del total de vehículos representan las motos? Bueno, si los cuatrimotos tienen 4 ruedas cada una, por lo tanto van a ser 5 por 4, 20, si son 5, ¿no es verdad? O sea, ya ahí hay 20 ruedas. Y como hay 40 ruedas, sobran 20 ruedas en este caso, ¿no es cierto? Entonces, como las motos tienen 2 ruedas cada una, dividimos por 2 y obtenemos que son 10 motos. Por lo tanto, nosotros podemos decir que está compuesta por 5 cuatrimotos y 10 motos. Ahora podemos responder la pregunta, ¿qué parte del total de vehículos representan las motos? Entonces, ¿cuánto es la cantidad de motos? 10. ¿Cuánto es la cantidad de vehículos? Ojo, son 15. ¿Ah? Que serían 5 cuatrimotos más las 10 motos, serían 15 vehículos. O sea, son 2/3. Algunas preguntas así como bien corta, bien rápida. ¿Qué fracción del día transcurrió cuando son las 7 de la tarde? El día tiene 24 horas. Como son las 7 de la tarde, han transcurrido ya 19 horas desde el inicio del día. Por lo tanto, queda representada por 19 sobre 24. Este ejercicio es muy importante porque grafica un grupo importante de ejercicios que habitualmente aparecen en todo lo que sea la parte de trabajo de fracciones en problemas. Dice, después de gastar 2/3 de mi dinero, entonces uno dice, bueno, ¿cuál era mi dinero? Bueno, si yo nuevamente les digo, cuando yo expreso el todo es 1. Entonces, si gasto 2/3 del dinero, ¿cuánto me está quedando el dinero que tenía? Al entero sería 1/3 lo que me estaría quedando. Pero dice ahí, me quedan 12.000. Entonces uno dice inmediatamente, si gasté 2/3, lo que me quedó es 12.000, o sea, lo que me quedó es 1/3. Entonces yo puedo decir inmediatamente que, como se expresa en tercios, obviamente el entero tiene 3/3. Si se gastaron 2/3, entonces esto corresponde a 12.000. Como cada uno de los tercios equivale a 12.000, lo que se gastó corresponde a 24.000, es decir, 2/3. Dice Soledad compró 3,5 kilogramos de manzana, 5/6 kilogramos de kiwi y 4/3 kilogramos de naranja. ¿Cuántos kilos de fruta compró en total Soledad? Bueno, aquí sencillamente tendríamos que sumar. Sumamos todo lo que tiene ahí y podemos decir, la calculadora nos va a decir así, 3 kilos 2/3 o
11 tercios. Después dice María gana como secretaria 240.000 pesos líquidos. Gasta la cuarta parte en alimentarse, 4/5 del resto en arriendo, 1/2 de lo que sobra lo gasta en pasaje y vestuario, el resto lo gasta en pago de deudas. ¿Cuánto dinero gasta en cada una de las cosas mencionadas? Bueno, tenemos que empezar a sacar de cada uno de los elementos para, si tenemos, ¿no es cierto?, que gana 240.000 pesos líquidos, entonces la cuarta parte en alimentarse, entonces eso gasta 60.000 pesos. ¿Cuánto es lo que me queda? Ya le quedan 180. Porque después dice 4/5 del resto. ¿Cuál es el resto? Lo que le va quedando. O sea, en este caso son los 180.000 pesos. El arriendo son 180.000 pesos por 4/5 de eso. O sea, en arriendo gasta 144.000 pesos. Y después dice, la mitad de lo que le sobra lo gasta en pasaje y vestuario. ¿Cuánto es lo que le sobra? 36.000 pesos. Y el resto lo va a pagar en deuda. O sea, 18.000 pesos en pasaje y vestuario y el resto para pagar las deudas que tiene. Bueno, ahí quedan una serie de ejercicios propuestos en la misma dinámica, en la misma idea de los ejercicios anteriores, y al final, ¿no es verdad?, le entrega también la respuesta a cada uno de los ejercicios planteados. Esta sería la primera clase que correspondería a las dos primeras unidades de esta asignatura, perdón, a los dos primeros contenidos de esta asignatura.